Bueno, para comenzar, vamos a hablar de dos proyectos de I+D. John y yo vamos a hablar de proyectos orientados también al diseño sustentable, cómo implementamos medidas de eficiencia energética en edificaciones ya existentes. ¿Ya? Ese es un enfoque. El proyecto del cual yo voy a hablar es un proyecto financiado por Fondef. Ya va en su cuarto año de ejecución, si no me equivoco, en la segunda etapa, y se denomina Sistema Automatizado de Monitoreo y Gestión de Edificaciones que evalúa económicamente la implementación de medidas de eficiencia energética. Es decir, el objetivo claramente es desarrollar y validar un sistema que integre tanto software como hardware que permitan ir evaluando de forma más precisa y de forma continua la implementación de medidas de eficiencia energética, mejoras al edificio, a un edificio que ya existe, ya está construido, tiene su propio estándar y tiene sus propias falencias. Entonces, ¿cómo vamos evaluando las posibles mejoras? ¿Es rentable cambiarlo? ¿Es posible mejorarlo? ¿Cuánto impacta en el desempeño del edificio? Y esto nos permite tener, en el fondo, algunas propuestas de reacondicionamiento y todo esto con datos en tiempo real provistos por sensores. ¿Qué significa esto? ¿Hacia dónde apunta? Tenemos un edificio existente que tiene sus propias tiene sus defectos, tiene sus problemas debido a que fueron construidos en épocas que tenían otro estándar de construcción. Incluso los que actualmente se construyen podemos criticar ese estándar de construcción, dependiendo del país o la zona donde estemos trabajando. Pero todos estos, para poder mejorarlos, requieren una evaluación. Requerimos hacer una evaluación. ¿Cuál es el impacto de esta mejora? ¿Conviene hacer esta mejora? ¿Es una inversión económicamente viable? Y eso es difícil de responder, porque todo esto requiere un análisis termodinámico que va detrás para evaluar si realmente la mejora lleva a ahorros energéticos en el edificio. ¿Y esto cómo lo resuelve actualmente la sociedad? Con software de simulación. Evalúan, comercialmente hay algunos softwares disponibles como Energy Plus, que trabaja con Design Builder, y hay otros adicionales que también nos permiten simular. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Que estos software requieren mucho de la experiencia del gestor energético que está detrás. Él va a ingresar parámetros, va a ingresar algunos datos que si la experiencia no es suficiente o si hay error en esos parámetros, la simulación lleva a un error mayor. Entonces, ¿cuál es la solución en este caso? Integrarlo con sensores que nos entreguen información más precisa de forma continua del comportamiento energético del edificio. Y para ello, gracias, mucho más cómodo. En el fondo, ¿qué hacemos? Tenemos un edificio y lo intervenimos agregando algunos sensores que desarrollamos en equipo con la aspiración de que sea también de bajo costo y lo menos invasivos posible para el edificio, que estén entregando información permanente de las condiciones climáticas al interior del recinto, de los consumos principales. Y esta información se la entregamos a un software que nosotros denominamos KeepUG3, y este software se basa en varios módulos, ¿ya? Entonces hay un tema de desarrollo de sensores e integración con un software que tiene varios módulos. De partida, el software incluye un módulo de gestión de los sensores, que nos permite administrar los sensores, mapificarlos, decir dónde están, qué miden y poder entregarle al software esa información. Esa información se va a un módulo colector de datos. El módulo colector de datos organiza esta información de los sensores y la deja disponible para entregarla al simulador. Por otro lado, además de los datos de los sensores, necesitamos entregarle al simulador la información del edificio, el descriptor del edificio. Y para eso hay un módulo descriptor que recibe tanto la materialidad, la geometría de la edificación que estamos simulando. Como esta información viene en distintos formatos dependiendo del software con que se trabaje, hay un módulo que traduce esos formatos para poder hacerlo interactuable con nuestro software. Y esta información de la descripción del edificio pasa a un módulo generador de un archivo que en el fondo es el que resume y organiza toda la información del edificio listo para entrar al simulador. Entonces, con esta información de los sensores y del edificio, esto pasa a un módulo simulador que es donde hay un algoritmo que va evaluando y al final nos entrega una línea base del consumo energético y la caracterización energética del edificio. Eso hasta el momento no es más que una línea base de lo que actualmente consume el edificio, cómo se comporta energéticamente el edificio. Pero lo que nos interesa a nosotros es evaluar las medidas de eficiencia energética. Por ejemplo, ¿qué pasa si cambio las ventanas de un panel a doble panel?
O si cambio el revestimiento, agrego un revestimiento de 10 milímetros de poliestireno expandido, lo que llamamos Plumavit. Si agregamos un revestimiento de Plumavit, o de 20 milímetros en vez de 10 milímetros. ¿Eso es rentable? Entonces, ¿qué hace el software? Hay un módulo selector de las medidas de eficiencia energética que llamamos SM por sus siglas en inglés, que también ingresan esta información al módulo generador de esta matriz de datos. Y con el simulador evaluamos esos escenarios. Entonces tenemos una línea base y tenemos escenarios. Distintos escenarios. Esa información pasa a un módulo evaluador, que en el fondo es el que evalúa económicamente cada escenario y la línea base, en relación a la línea base. Te dice, es rentable, cuánto es la inversión, cuánta energía ahorro por año, y te indica el retorno a la inversión, indicadores de rentabilidad como el retorno de la inversión. Para finalmente toda esta información pasar a un módulo visualizador, que es donde el usuario al final va a ver los grafiquitos y la información que realmente le interesa. Pero entonces hay todo un desarrollo del software en este proyecto y hay una línea de desarrollo de sensores. Esos sensores también, como les decía, están desarrollados en equipos y en este minuto están implementados en 2 edificios de la ciudad de Curicó. Uno está en el DAEM, la Dirección de Educación del municipio, y otro es la Facultad de Ingeniería, el edificio azul que ustedes pueden encontrar aquí al ingreso al campus. Algunos de los equipos que desarrollamos, por ejemplo, para poder interconectar todos estos sensores que operan de forma inalámbrica, los recibe una central de adquisición de datos que está escondida en el edificio. De hecho, va a ser muy difícil que lo encuentren, pero ahí puse una foto. Y ese sistema permite recibir de forma inalámbrica la información de los sensores distribuidos por el edificio y los transmite vía internet al servidor que procesa la información. ¿Ya? Este uno de los sensores ya que mide consumos. Es un medidor de consumo energético, lo que se denomina un wattmetro. Y como ven, ahí tiene una sonda de temperatura. ¿Por qué? Porque está orientado principalmente a medir los consumos asociados a calefacción y refrigeración, o sea, aire acondicionado, ventilación. Entonces, es importante medir cuál es el efecto del aire acondicionado en la temperatura de una oficina. Por ejemplo, esa es la oficina de Sergio González para los alumnos que lo conocen, ¿ya? Y está ese sensor instalado ahí monitoreando el consumo de su aire acondicionado. Esa información es una de las variables importantes para poder modelar el edificio. Otra variable importante es cuántas personas están dentro del edificio, y para eso hay un contador de personas que se implementa en distintas zonas del edificio. Ese es el segundo piso del edificio. Ven ahí que están los sensores que cada vez que uno cruza está contando ahí cuántas personas hay. También en otras zonas de alta asistencia, por ejemplo la dirección de escuela, que entra y sale mucha gente, y el primer piso del edificio. Otro tipo de sensores, este es un kit de sensores que son los que denominamos THPC. ¿Por qué? Porque miden temperatura, humedad, presión y CO2. Estos también están implementados en distintas zonas del edificio. Ahí está escondido, seguramente no lo habían visto los alumnos que circulan por ahí, pero hay unas cajitas que son sensores de temperatura, presión, humedad y CO2, que también son variables para el modelo. Y después de esta información fluye al software, todo lo que les mostré, todos esos módulos, la simulación, y al final, ¿qué tenemos a la salida? A la salida tenemos esta plataforma. Esta plataforma permite a un gestor energético visualizar el consumo de no solo un edificio, sino de un portafolio de edificios. Podrían gestionar varios edificios con este sistema, y lo primero que se van a encontrar es una evaluación de cuántos son los ahorros basados en inversiones, es decir, modificaciones al edificio, y cuántos son los ahorros potenciales basados en el comportamiento. Es decir, ¿qué pasa si en vez de poner a 16 grados Celsius el aire acondicionado lo seteo a 22, que es lo que quizás es la temperatura de confort? ¿Ya? Esto es una de las miradas. También mirando el portafolio, uno podría tener el potencial de ahorros por edificios. ¿Ven? Ahí cada uno de estos colores es un edificio distinto. El DAEM, y estos son edificios ficticios que son una oficina en Valdía, un teatro y una estación de policía. Cuando uno ingresa a la información de un edificio, podría ver cuáles son los consumos históricos del edificio. Por ejemplo, esta sí es información real del DAEM. El DAEM tuvo este comportamiento durante el año. ¿Qué podrían deducir de esta gráfica? Claramente, lo que es iluminación, lo que está en naranjo aquí abajo, es bastante constante, no varía mucho durante el año. Lo que está en verde, que es la carga de los enchufes, es decir, los computadores, todos esos consumos eléctricos directos al enchufe,
también es bastante constante. ¿Y qué es lo que varía? La sección amarilla, que tiene el HVAC, o sea, calefacción, ventilación y aire acondicionado. Claramente en verano consumimos mucho por la refrigeración que necesitamos. En abril es el consumo mínimo y después vuelve a aumentar durante los meses de invierno por producto de la calefacción. Entonces esto ya da una mirada de decir, oye, ¿dónde están los consumos principales? ¿O dónde podemos aplicar mejoras? Pero lo más interesante del software es que entrega un listado, evalúa las posibles medidas a implementar en el edificio. Por ejemplo, aquí ven un listado de distintas medidas. Por ejemplo, el cambio de ventanas a doble panel con marco de aluminio. O en el muro, recubrir con poliestireno expandido de 30 milímetros. O acá al final dice, o sea, arriba dice, en el piso, inyectar poliuretano de 50 milímetros. ¿Ya? Distintas medidas. ¿Y qué es lo que nos muestra la gráfica? Nos muestra en naranjo la inversión requerida, y la línea amarilla nos muestra el periodo de recuperación de la inversión. Entonces, claramente aquí el que se recupera antes sería la ventana de doble panel. ¿Ya? Se recupera en 4 años la inversión, a pesar de ser una inversión mayor al, por ejemplo, el cambio en el techo de poliuretano expandido, tiene una recuperación más rápida a pesar de ser una inversión más grande. ¿Ya? Entonces, con esto, el gestor energético puede tomar decisiones mucho más precisas sobre cómo mejorar el edificio. Esto actualmente está en desarrollo, 2 colegas están en Estados Unidos, en el laboratorio en Berkeley, también trabajando en este y en otro proyecto del cual les va a hablar John, mi colega John, que va a hablar de un proyecto financiado por Corfo. Otro proyecto que hemos estado desarrollando, un bienes públicos, ¿ya? Que parte por la necesidad del Ministerio de Energía, que ellos tienen una plataforma que actualmente se llama Gestión de Energía, ¿ya? Donde las edificaciones, que son en total cerca de 2.200 edificios a nivel país, reportan solamente el consumo eléctrico y esa información ellos no hacían nada. Entonces, con la experiencia que nosotros tuvimos ya con el FONDEF, se postuló un proyecto que replicara una plataforma que se trabajó en Estados Unidos, que se llama CityBES, acá en Chile. ¿Ya? Entonces, el nombre del proyecto es una plataforma, ¿cierto?, para caracterizar el consumo energético y estimar el potencial de ahorro que tienen las diferentes edificaciones a nivel país. Ese es el objetivo, el nombre del proyecto. Y el objetivo, ¿cierto?, es similar al FONDEF, es caracterizar el consumo energético y ir evaluando diferentes medidas de eficiencia energética en cada uno de ellos. Los hitos del proyecto que se plantearon, ¿cierto?, primeramente el desarrollo del bien público. Nosotros también trabajamos con los mismos sensores que teníamos el FONDEF para ver los principales edificios, su caracterización, hacerla apropiada a los diferentes clústeres que detectamos en un total de 300 edificaciones que levantamos a nivel país, que son 3 comunas principalmente, que más adelante las voy a señalar. Con eso construimos una base de datos, ¿ya?, para pasarla al equipo que está trabajando en Estados Unidos y vincularla con las herramientas que actualmente existen, que es CityBES y CityBES en Estados Unidos, para poder aplicarla acá en la plataforma Gestión de Energía que cuenta el Ministerio de Energía. ¿Ya? Después viene la etapa de transferencia, que vamos a tener que capacitar al personal de las diferentes agencias que pueden trabajar con esta plataforma y también con el personal del Ministerio de Energía que tienen que ellos replicar a los gestores energéticos a nivel país. También tenemos que hacer un manual, un instructivo de cómo utilizar la plataforma y después vamos a hacer la difusión, que en diferentes congresos y publicaciones sobre la plataforma una vez vinculada. Aquí podemos ver el modelo principal del proyecto. El core, ¿cierto?, es CityBES, que es lo que se trabajó en Estados Unidos, que va a estar implementado. ¿Tiene puntero este? ¿Sí? Ya. Entonces, aquí el core del proyecto es la plataforma que fue desarrollada en Estados Unidos, el CityBES. ¿Ya? Entonces, la cual permite ver a escala ciudad los diferentes edificios que ellos pertenecen y mostrando en código colores, ¿cierto?, según su intensidad de uso de energía. Esta plataforma se va a implementar actualmente en la plataforma que tenía el Ministerio de Energía, que solamente reportaba el consumo energético. Ahora va a permitir tener este mismo tipo de visualización, pero en esta plataforma. ¿Ya? Inicialmente se trabajó con Talca, Providencia y Concepción, que fueron las comunas de se hizo el levantamiento de las 300 edificaciones para el caso de prueba. ¿Cuál es la gracia de esta plataforma? Que permite evaluar políticas públicas, ¿ya? Porque permite determinar a nivel ciudad, por ejemplo, un cambio en ventanal, qué implicancia tiene en todos los edificios de esa ciudad, ¿ya? O por servicio público. Pueden detectar ellos qué medida de eficiencia energética o tipo de uso se le puede asociar a cada una de las edificaciones, ¿ya? Y también permite tener un monitoreo en vivo, dependiendo de los datos que se tengan, para cada uno de esos edificios, ¿ya? Y también
para los edificios. Por cada uno también puede tener un reporte independiente que va a ser un instructivo de las mejores prácticas que pueden tener, la recomendación de operaciones y también el análisis detallado de las diferentes SM que se pueden implementar en ese edificio. Y lo que van a usar el proyecto, el Ministerio de Energía y las diferentes agencias de sustentabilidad y cambio climático y los municipios también que pueden participar en el proyecto. Aquí se ve cómo la plataforma va a quedar operativa en el Ministerio de Energía. Aquí tenemos un mapa 3D con los polígonos de cada uno de los edificios de la ciudad. Se puede filtrar por código de colores según el tipo de uso, la intensidad de consumo energético. Entonces también acá. Entonces aquí este es el caso de prueba de Estados Unidos. Los edificios acá en Chile están siendo cargados, pero como se está haciendo cambio en la plataforma no puede subirle los edificios cargados acá en Santiago y Talca y Concepción, ¿no? Entonces con esto finalmente vamos a poder tener lo mismo que hacía la plataforma que presentó Felipe anteriormente, pero acá a una escala ciudad y sin necesidad de instalarle a cada uno de ellos los sensores que fueron desarrollados por Quipus. Solamente acá lo que trabajan ellos es trabajar con las simulaciones que cuenta Energy Plus. Ellos tienen más de 1 millón de simulaciones, una base de datos. Entonces, al levantar uno acá las edificaciones con breve información del tipo de materialidad, ¿cierto? La estructura, tipo de uso que cuentan los edificios, él aplica minería de datos y asigna un tipo de edificio según ya que ha sido simulado anteriormente. Y con eso asigna las diferentes medidas de eficiencia energética que serían aplicables a eso y su valor, ¿cierto? Y cuánto sería superior retorno de inversión y hace un ranking de las mejores medidas de eficiencia energética a implementar, ¿ya? Entonces es mucho más potente para nivel ciudad, ¿cierto? Nivel macro. Por eso también es lo que va a estar implementado actualmente en gestión de energía, que ahora la información eléctrica, que es un input necesario acá para saber el consumo a través de los años. Con esa información y con la información arquitectónica que ahora se está pidiendo a los gestores energéticos a nivel país, que son cerca de 2.200, como les mencionaba, ellos van a poder saber cuáles son las medidas de eficiencia energética que se pueden aplicar para disminuir el consumo energético de todas las edificaciones a nivel país, ¿ya? Ese es el proyecto Bienes Públicos. Ahora lo dejo con mi compañero Francisco Mateo. Además de desarrollar proyectos, en Quipus también prestamos servicios orientados a la eficiencia energética en edificios. Estos servicios están orientados a edificios que están en desarrollo, edificios construidos y algunos que están todavía en anteproyecto, ya que nosotros ayudamos al diseño de envolventes eficientes o de equipamiento eficiente. Dentro de los diseños, dentro de los servicios que prestamos, el que más resalta es la modelación energética, el cual, como dije anteriormente, es aplicable a edificios que existentes o anteproyectos, que permite analizar el comportamiento térmico de los edificios. Es posible optimizar el consumo, incluye una evaluación económica para determinar el impacto de cada medida que se presenta. Esta modelación está siendo requerida en muchos edificios públicos al momento de licitar, ya sea bajo el requerimiento de CES, que es certificación de edificios sustentables, o los requerimientos de los TDRE, que son los términos de referencia estandarizados en eficiencia energética que propone el MOP. Nosotros, esto es por ejemplo un ejemplo de lo que realizamos con una comisaría en Limache, donde se compara el edificio de referencia con el edificio que se propone finalmente después de hacer todas las iteraciones que requieren de cambios de muro, cambios de aislación, cosas por ese estilo, donde podemos ver que existe una clara reducción en la demanda energética de calefacción y de refrigeración. Cabe mencionar que en el sector centro de Chile es muy difícil poder hacer una reducción de calefacción y refrigeración de manera constante, ya que las temperaturas en invierno son muy frías y en verano son muy calientes, y por eso si uno aísla mucho, al final termina siendo contraproducente en verano, o si no aísla mucho, termina siendo negativo en invierno. Además podemos hacer análisis CFD, que son análisis de flujo, de cómo se comporta un edificio. Aquí podemos ver cómo se comporta la temperatura de un edificio y podemos ver las isotermas y también la velocidad que tiene el viento dentro del mismo edificio. Otro análisis que realizamos son análisis de iluminación natural, porque no solamente la eficiencia energética va también de la mano de que las luces gasten menos o de que se prendan menos, sino también tiene que ver con la sustentabilidad y con el confort que sienten las personas dentro de los edificios.
Ya, esto es un análisis de iluminación natural que se realizó en caso de anteproyecto ahora para el hospital de Parral que se está trabajando. ¿Ya? Y cómo este hospital debería, por requerimiento ya del mandante, que el Ministerio de Salud tenía que tener en las habitaciones por lo menos un 80% de iluminación del tiempo en iluminación natural. Junto a hacer anteproyectos, que todo lo anterior es más para un diseño de anteproyecto, también se analizan análisis de puentes térmicos. Muchas veces uno piensa en eficiencia energética o piensa en cómo voy a calefaccionar o refrigerar mejor mi hogar de manera activa y pensando, oye, tengo que poner a lo mejor más un equipo más potente o comprarme una Toyotomi o ponerle más frazada a la cama, no sé, distintas maneras. Pero hay uno, o en general se obvia la posibilidad de que las temperaturas o las bajas o altas temperaturas de repente se filtran, por así decirlo, por lugares muy pequeños como puede ser, por ejemplo, un marco de una ventana o un tope de una ventana. Nosotros también hacemos análisis de puentes térmicos, aquí se pueden ver las isotermas y después se pueden ver un mapa de temperaturas o un mapa de flujos de calor, lo que se necesite. Esto también es requerido por los TDRs y por las certificaciones, pero también lo hemos utilizado para ayudar a empresas, sobre todo agrícolas, que en los galpones tienen problemas de humedad, tienen problemas de temperaturas y al final siempre la temperatura se filtra por un solo puntito. También podemos realizar diagrama solar que va de la mano con la sustentabilidad y al final esto permite saber cómo se va a mover el sol en nuestro edificio. Este es un colegio que ya se hizo, ya se está construido en Santa Olga, después el nuevo colegio Santa Olga que se construyó después de que se derrumbó el anterior por culpa del terremoto. Y podemos ver cómo se va a comportar el sol y eso también nos permite decir, oye, si el edificio, en casos de muy anteproyecto de diseño, podría estar girado no girado en 30 grados hacia el norte, sino que en 40 grados hacia el norte y va a tener menor demanda energética, va a tener mayor iluminación y así. O sea, todo es importante, hay cosas que de repente uno no ve, pero todo es importante al momento de diseñar un edificio, de diseñar un hogar, para que este sea mejor, para que tenga un mejor comportamiento energético en cuanto a calefacción, incluso en cuanto a iluminación y cosas que no son tan claras. El mismo diagrama solar, pero ya no en video, sino que también se puede hacer un análisis mejor y uno puede entrar a cada habitación y ver cómo se va a comportar el sol en cada habitación. ¿Ya? Y junto a esto, ahora estamos explorando nuevos servicios, incluso tenemos un estudiante haciendo la memoria explorando nuestros servicios, que sería el Blauer Ortez, que ahora en la región del Maule, o sea, en la comuna Maule-Talca y en Curicó está en Contraloría en los planes de descontaminación atmosférica. Estos planes de descontaminación atmosférica obligan a las constructoras a tener cierto nivel de infiltraciones en las edificaciones. Las infiltraciones actualmente en el país, por una investigación que hizo el CITEC de la Universidad del Biobío, levantó la información y encontró que el promedio de infiltraciones en Chile era 12,9. Para que tengan algo que comparar, el promedio en Alemania son 3. ¿Ya? Y según estándares aún más exigentes como el Passive House, tienen 0,5. ¿Ya? Lo que implica el PDA de aquí de la región es que tengamos 5 infiltraciones por renovaciones de aire por hora debido a infiltraciones. Bueno, el Blauer Test, que es un ventilador que al final despresuriza los edificios y nos permite conocer el nivel de infiltraciones por ingresar aire de manera obligatoria a los recintos, nos permite conocer cuánto vamos a tener en infiltraciones y eso también es un gran aporte a la reducción de energía que se utiliza, porque, por ejemplo, si tenemos 12,9 renovaciones por hora, significa que estamos cambiando el aire de manera involuntaria de nuestro recinto 12,9 veces por hora. Por ende, si queremos calentar con un aire acondicionado y lo ponemos a 24 grados, ya fuera hacen 16 grados, estamos calentando 12,9 veces de nuevo el aire de manera simple. Además, esto se va a apoyar con un análisis termográfico que está también dado dentro de la misma
del mismo levantamiento que se está realizando, en que este permite diagnósticos preventivos y resultados rápidos de ver dónde están las infiltraciones y además los puentes térmicos. Aquí se puede ver cómo en un recinto que normalmente está a 21 grados, aquí justo por el perímetro de la tapa de los ductos se encuentra a 16,59, entonces aquí se está filtrando, como les decía antes, se está filtrando aire a 16 grados, donde queríamos a 21 y por ende estamos calentando. Entonces todo esto estos dos últimos servicios los estamos explorando ahora para poder incorporarlos dentro de nuestra cartera y poder prestarlos al servicio también de la región. Finalmente nosotros contamos con certificaciones para realizar evaluaciones CES, evaluaciones CEP y LEED, y esto todo en función a lo que requieren las empresas y las certificaciones que se vayan requiriendo y que esperamos que sigan siendo exigencias de parte del MOP o del MIMBU para las construcciones nuevas que se realicen. Muchas gracias y no sé si alguien tiene preguntas. A cualquiera. Sí.